20 años ya de su desarrollo, entonces ya tiene varias versiones, varias actualizaciones y que es muy interesante que nosotros podamos conocer, ya sea en el contexto de lo que sería la administración o gerencia en salud, o simplemente porque a nosotros nos interesa hacer cualquier tipo de investigaciones para poder presentar resultados a nivel descriptivo o a nivel estadístico, ¿verdad? A nivel más, pero analítico, mejor dicho. Bueno, yo soy Carlos y vamos, cualquier consulta que tengan ustedes me pueden decir sin ningún problema, si alzan la mano o activan el micrófono y ya dicen, porque al momento de presentar no puedo ver si es que alzan la mano. Entonces, mejor habilitan su micrófono y me consultan. Entonces, vamos haciendo esto de la forma más interactiva posible. Entonces, les comentaba que el EpiInfo, este paquete ya tiene aproximadamente 20 años. Entonces, este paquete lo que hace es que permite, acá un poquillo de historia, desde el año 85 más o menos es que se empezó a desarrollar todo esto y ya en la actualidad hay una versión 7.2 que creo que fue el último lanzamiento hace 3 años aproximadamente en el año 2018, que es uno de los más estables. Y este es un programa, tiene su característica que es de dominio público, o sea que es un paquete libre que puede ser utilizado para ya sea para análisis descriptivos, para análisis un poquitito más avanzados también. El programa lo que permite es la creación por ejemplo, de encuestas, permite la creación de bases de datos, permite también la creación, la creación de mapas, la creación también de lo que sería la realización también de los cálculos. Entonces, una de las características que tiene esto es que, como mencioné, es totalmente gratis. Entonces, podemos utilizar en el ámbito de la investigación se utiliza también. Sin embargo, se deja más o menos relevado, o sea, se deja de lado, mejor dicho, a este programa para hacer ya lo que serían los análisis en investigación. O sea, que no se utiliza tanto para el análisis en investigación porque no soporta una gran cantidad de bases de datos, de información. Entonces, cuando tenemos 2.000, 3.000 informaciones o observaciones, es que este programa ya no soporta, entonces por eso es que se deja de lado. Y se utilizan para análisis en el ámbito de la investigación otros paquetes estadísticos tales como el Stata, el SPSS y R y otros. Ahora he visto que salió uno que tiene bastante aceptación en el área de la investigación que se llama Julia, si mal no recuerdo. Entonces, se dejan para eso. Sin embargo, para gestión hospitalario, para gestión, por ejemplo, en cuanto a lo que sería recursos para administración hospitalaria, para lo que sería gestión en el marco de la epidemiología, por ejemplo, es buenísimo y cada uno debería de aprender a utilizar para el manejo dentro de cada servicio de salud, de cada hospital o puesto de salud o de acuerdo al nivel de atención de los hospitales. Incluso, sí, ellos implementan en la mayoría de los hospitales de los Estados Unidos, incluso hay ciertas misiones de este centro en varios otros países donde piden o, o capacitan para el uso del EpiInfo dentro de los hospitales y ellos elaboran así módulos específicos, por ejemplo, para enfermedades de notificación obligatoria, para eventos críticos, o sea que hay ciertos módulos preestablecidos ya también que ellos tienen y que
están desarrollando. Justamente acá en Paraguay ahora se va a hacer un estudio sobre lo que sería criptococosis con VIH. Entonces, los reactivos se están trayendo están donando CDC, entonces ellos piden que nosotros planteemos y utilicemos este paquete acá en Paraguay. Entonces, o sea, en marco de esta investigación se utiliza este paquete. Esto se puede descargar de la web, ustedes pueden ingresar, pueden descargarlo en los teléfonos, pueden descargarlo en las tablets, pueden descargarlo en la computadora, por supuesto, y es muy sencillo de utilizar. Tiene varios módulos o varias herramientas incorporadas. Ustedes pueden diseñar, por ejemplo, formularios, pueden recolectar datos con estos. Esto es una buenísima noticia debido a que ahora, con lo que es el movimiento ecoamigable y demás cosas, la reducción del uso de papel ya está siendo más reducida. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos diseñar el cuestionario dentro de nuestra computadora, y después eso lo pasamos a la tablet, lo pasamos al celular y nos vamos a hacer nuestras encuestas. Directamente marcamos las opciones o lo que sería nuestra ficha de recolección de datos. Por ejemplo, queremos hacer en el contexto de la administración, por ejemplo, queremos hacer relevamiento sobre las necesidades de un hospital en cuanto a lo que sería, por ejemplo, insumos o incluso podría ser, por ejemplo, para poder ver, no sé, para sacar, por ejemplo, las enfermedades más prevalentes de cada región. Entonces, en base a eso, direccionar los recursos. O sea, para un montón de cosas nosotros podemos hacer, y es tan flexible que podemos tener nosotros en el teléfono, de la tablet, donde sea. Lo que sí es que una vez que nosotros tengamos instalado, por ejemplo, nuestro teléfono, una vez que tengamos internet o wifi o lo que sea, esto se sincroniza con la base madre que estaría en nuestra nube, que estaría con nuestro usuario y demás. Entonces, eso ya una vez que, por más de que nosotros recolectemos la información con el teléfono y demás, eso va a ir directamente después cuando se conecte a nuestra base de datos. También permite hacer los análisis y, por supuesto, los mapas. Los mapas son muy interesantes debido a que de esa manera podemos hacer uso de lo que es sistema de información geográfica, y es algo muy importante, por ejemplo, como estrategia, por ejemplo, en lo que sería APS, para hacer la ubicación, para distribuir, para ver territorialización de los campos de acción de las unidades de salud familiar. Entonces, cada médico debería de saber utilizar, conocer esta herramienta es muy fácil de utilizar, es muy flexible, y con esto le ayuda bastante a poder tener ubicado todo y procesado, por supuesto, su información que le genera cada unidad de salud. Entonces, de esta manera, se podría incluso enlazar con otras redes y generar una red de sistemas de información. Entonces, de sistemas de informaciones rutinarios, por supuesto. Entonces, tiene muchas bondades. Incluso hay otros módulos que se les instala, herramientas que son, por ejemplo, programas específicos, el que es el de NUTSTAT, que es específico para valoración de lo que es estado nutricional, por ejemplo. Eh, si bien hay versiones más actualizadas del NudeStat, acá les puse entonces uno incorpora dentro de su EpiInfo lo que sería el NudeStat. Entonces, si uno, por ejemplo, está en consultorio de algún programa ampliado, algún programa de nutrición, de crecimiento y desarrollo, uno puede utilizar estas calculadoras y le hacen el cálculo de los percentiles y demás, para ver en qué percentil está el niño. Entonces, también esto se puede almacenar esta información, y una vez que uno
no sé, hace un corte, un periodo de tiempo, ya sea de 6 meses, ya sea de un año, puede es decir, tanto por ciento o esta cantidad de niños tengo con por debajo del, no sé, del percentil tanto, o sea, que tienen, por ejemplo, bajo peso, tienen desnutrición o lo que pueda brindarme la herramienta. También posee otro módulo, otra estrategia que es para el cálculo, por ejemplo, cálculos de 2 por 2, incluso cálculos del tamaño de la muestra, estimación de riesgos, que es por riesgo relativo, estimaciones, por ejemplo, de odds ratio y cosas así, estadísticas que sirven para estimar o para ver, por ejemplo, factores de riesgo, también permiten este programa. Entonces también lo que sería el mapa que ya habíamos, que les había comentado que se puede mostrar de distintas maneras, pueden ser en sombreados, donde de acuerdo a los colores nosotros podemos diseñar y decir, por ejemplo, que en tal estado, en tal pueblo, en tal provincia, hay una mayor cantidad, por ejemplo, de ya sea tuberculosis, enfermedades crónicas no transmisibles y vuelvo a separar. Entonces, todo esto nos puede brindar el EPI. Entonces, para descargar es muy sencillo. Nos vamos directamente a lo que sería la página de EpiInfo, o incluso podemos poner directamente en nuestro buscador EpiInfo y esto nos lleva ya para descargar. Entonces, lo recomendado es que bajemos como zip, o sea, como archivo comprimido. Sin embargo, esto es opcional. Uno puede descargar directamente el instalador y sigue los pasos. También, por ejemplo, la ventaja que ofrece el EPINFO es que hay una gran cantidad de tutoriales ya elaborados por CDC para que pueda ser utilizado por cualquier interesado en esto. Entonces, eso es algo también muy interesante. Tiene manuales, tiene foros de consultas. Hay una gran cantidad de recursos de información que a uno le puede servir. Y acá nada más también, lo que sería también cómo puede mostrar el EpiInfo, los mapas donde muestra, por ejemplo, la cantidad de casos, por ejemplo, para hacer vigilancia de brotes o para ver, por ejemplo, vigilancias de casos de, ya sean, por ejemplo, donde hay casos de dengue o incluso si se hacen, por ejemplo, estudios entomológicos, ver cuántos criaderos de mosquitos hay en cada barrio, en cada zona. Entonces, se puede hacer todo eso. Incluso, acá nada más para mostrar, pero lo que a nosotros nos interesa más es la parte práctica. Entonces, para ver, me pueden consultar, como les dije, pueden abrir directo el micrófono porque ahora recién estoy pudiendo ver. Entonces, acá tenemos nuestro buscador normal, nuestro Google normal. Entonces, todos utilizamos Google. Si no, puede ser cualquiera. No hay problema en eso. Y podemos poner EpiInfo. Ponemos EpiInfo y nos va a salir de esta manera. Y acá directamente nos vamos a descargar. Y aquí el EpiInfo tiene varios idiomas. Anteriormente, las versiones anteriores solamente venían en inglés y pedían un paso siguiente que sería tener que instalar o activar el complemento para idioma español. Sin embargo, en la actualidad ya eso no hace falta, ya directamente uno puede descargar en el idioma español o en el idioma de preferencia. Hay en portugués, francés y en inglés y por supuesto en español actualmente. Entonces, lo que hacemos es, de preferencia, seleccionamos descargar el zip. Entonces, eso descargamos y ya directamente después seguimos los pasos para instalar, que es muy sencillo. Incluso, por ejemplo, para descargar, si es que a uno le interesa otros idiomas, uno puede elegir acá hay o sea, varias versiones del EpiInfo en varios idiomas. Hay en árabe, en chino, hay en ruso, vietnamita, o sea que EpiInfo tiene una gran flexibilidad y no se encuentra limitado, por ejemplo, a un tipo. Entonces, acá lo que les mencionaba, que tiene versiones para
descargarlo en el teléfono. Por ejemplo, uno puede poner en su Play Store o en su Apple, el de Apple Store, por ejemplo, puede descargar de ahí. Si alguien tiene entonces un iPhone o algo así también puede descargar, ya no hay limitaciones para eso. Incluso tiene recursos para la web, entonces hay EpiInfo para la web que uno puede utilizar, uno puede almacenar, hacer encuestas web con EpiInfo también, que actualmente está completita. Incluso, por ejemplo, permite hacer escaneos con código QR. O sea que hay una gran cantidad ya de recursos que nosotros podemos hacer con el EPI. Acá podemos ver cómo capturar un montón de información. Entonces, una vez que nosotros hayamos descargado ya, acá lo que les decía, los soportes y recursos que uno puede tener, por ejemplo, quiere recursos y puede encontrar, por ejemplo, apoyos. A ver, acá está. Sería guía de usuarios. Uno puede encontrar todo prácticamente lo que se le ocurre. Y acá muestra cómo hacer cada paso. Es muy intuitivo. Entonces, una vez que nosotros descargamos, ya directamente abrimos el EpiInfo. Entonces, no sé si están viendo el EpiInfo acá. Bueno, entonces, este es el EpiInfo. La interfaz sería de esta manera, donde cada módulo está separado en cuadritos. Entonces, cada cuadrito es un módulo o una herramienta. Entonces, nuestra primera herramienta que vamos a explorar es el de crear formularios. Esto es para crear, por ejemplo, fichas de recolección de datos, para crear encuestas, para crear lo que a mí se me plazca como instrumento donde almacenar mi información. Entonces, esto es muy interesante porque me permite hacer un montón de cuestiones. Entonces, lo que hago es crear nuevo proyecto. Voy a poner info. Entonces, tengo que escribir un nombre a los formularios. Práctica info. Aceptar. Voy a examinar, voy a poner en mi escritorio donde quiera guardarlo. Entonces, ya está. Incluso uno puede diseñar la encuesta. ¿Qué será? Poner en alguna carpeta. Entonces, uno puede guardar donde le quede mejor a uno y incluso puede esto diseñar, por ejemplo, una parte a alguien, después le envía el proyecto a otro, también se incorpora para poder diseñar y demás. Entonces, es bastante sencillo. Entonces, acá ya tenemos ya nuestra plantilla en blanco. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a diseñar en esto nuestra ficha de recolección de datos. Entonces, acá hacia lo que sería la izquierda, creo que a ustedes les quedaría como derecha, no sé si como estaban viendo, pero vemos lo que serían los campos. Entonces, aquí en los campos tenemos todos los recursos que nosotros podemos utilizar para poder hacer nuestra, eh, nuestra encuesta o nuestro formulario, nuestra ficha de recolección de datos o el instrumento que sea. Bueno, vamos a hacer que nosotros queremos saber cuánto de sífilis maternas tenemos en nuestro hospital, lo cual a nosotros nos va a servir para, por ejemplo, si es un hospital público, pedir más, no sé, más test, para pedir, no sé, por ejemplo, para desarrollar un programa de control prenatal que incluya tamizaje de sífilis, o puede ser para diseñar o plantear, por ejemplo, o sea, estrategias de seguimiento a las madres,
o incluso para pedir más antibióticos, más penicilina por ahí. Entonces, para cualquier cosa que a mí se me plazca. Entonces, yo quiero saber cuánto de sífilis en embarazadas tengo. Entonces, yo puedo agrego la etiqueta títulos y puedo poner ahí, le pongo que quiero saber la prevalencia de sífilis materna. Entonces, acá puedo en fuentes, yo puedo editar todo lo que a mí se me plazca. Entonces puedo elegir esta clase, lo que se me ocurre, yo quiero estar así, quiero un tamaño 18 y lo pongo. Entonces yo puedo ubicar donde mejor me guste. Incluso aquí haciendo clic puedo agregar nuevo campo y elijo directamente. Esto es bastante sencillo. Entonces uno ya con la práctica puede ir practicando, moviendo, incluso se pueden hacer, por ejemplo, filtros, por ejemplo. Si es que respondió sí, ir a otra parte de la encuesta, si es que del formulario. Si es que respondió no, finaliza, por ejemplo, el formulario o le lleva a otra sección del formulario, que son formas también de construir instrumentos. Entonces, por ejemplo, como que es una ficha de recolección de datos, incluso esta esto yo puedo volver a editar. Me voy a propiedades y, por ejemplo, quiero solamente que sea una ficha de notificación de sífilis materna. Entonces, esto es algo que va a estar en mi consultorio puedo ponerle de prenatal o incluso directamente que esté en sala no sé, de los ginecólogos o cosas así. Entonces, diseño mi ficha e incluso puedo agregar texto, por ejemplo, les doy indicaciones. Entonces, nuevo campo, pongo texto y ahí escribo. Esta ficha será llenada obligatoriamente por los médicos ginecólogos del servicio. Entonces, pongo de esta manera y aquí. Entonces, va a aparecerme acá. Bueno, entonces, después voy a agregar otros campos. Por ejemplo, quiero que esté la fecha y hora. Por ejemplo, fecha y hora del diagnóstico, del reporte. Voy a poner, y eso se me va a llenar. Esto, por ejemplo, el tema de fecha y hora se llena automático. No hay problema con eso. Después puedo elegir, por ejemplo, hay muchas opciones. Por ejemplo, puede ser número de teléfono. Entonces, número de teléfono de la usuaria, en el diagnóstico, por supuesto. Entonces, yo puedo ir jugando con todos los campos que a mí me parezca. Por ejemplo, incluso puedo poner acá, eh, a ver, una pregunta que sea sí y no. Puede ser, por ejemplo, ¿hubo sífilis antes? Entonces, le ponemos acá y este tiene la opción de desplegar. Entonces ahí ya nos despliega también. Otros campos, por ejemplo, puede ser el de tipo opciones, por ejemplo, procedencia. Entonces, acá yo puedo elegir cuántos puede ser. Por ejemplo, procedencia puede ser, no sé, acá voy a decir uno, Asunción, puede ser, por ejemplo, que sea Coronel Oviedo, que son ciudades de acá. Entonces puedo subir yo y pongo más, por ejemplo, eh, en Bucú, Sapucay. Entonces son ciudades que hay. Entonces, y voy a poner otros. Entonces, le pongo ahí y directamente
uno al completar marca de dónde proviene. Entonces, te puede hacer un montón de opciones que tiene. Entonces, incluso casillas para completar varias veces, por ejemplo, tratamiento, voy a ponerle tratamiento, y acá, por ejemplo, un diagnóstico y le ponemos que ya está tratada, se puede marcar varias opciones, se puede sacar, por ejemplo, cuadrículas, o sea que montón, montón y montón. Una vez que nosotros tengamos, por supuesto que esto vamos a guardar. Y antes vamos a decir que esta ficha ya está, que esto es lo que los médicos van a utilizar y a cada médico en el consultorio de prenatal van a tener esta ficha de notificación. Entonces, esta ficha yo puedo darle a los médicos de muchas maneras. Entonces, me voy a archivos y acá, por ejemplo, puedo publicarlo en la web si es que, por ejemplo, los puestos de salud o los hospitales tienen Wi-Fi o tienen conexión a Internet. Por ejemplo, los médicos pueden tener acceso a Internet. Se le hace así. También nosotros podemos directamente copiar a los dispositivos. Entonces, esta versión permite para Android, pero también permite para otros sistemas. Entonces, nosotros acá podemos copiar a dispositivo y lo que hacemos es conectamos, por ejemplo, nuestro teléfono y una vez que tengamos conectado nuestro teléfono, le ponemos esto y conectado me refiero a conectado mediante un cable USB, un puerto USB. Entonces, le pongo esto y ya directamente me lleva a mi EpiInfo del teléfono y esto los médicos, por ejemplo, entran en su teléfono y marcan. Entonces, una vez que ellos tengan acceso a Internet o acceso a Wi-Fi, como ellos prefieran, como se prefiera, ¿verdad? Esto se sincroniza y viene todo a mi computadora y ya después yo puedo hacer el seguimiento constante. Entonces yo puedo ir viendo, por ejemplo, durante los primeros 3 meses de implementación de lo que es la notificación de sífilis, por ejemplo, ver cuánto de sífilis se notificó, entonces cuánto de sífilis tengo y entonces ahí en base a eso hago mi estimación si es que yo necesito que, por ejemplo, me den más recursos para lo que sería tratamiento, para diagnóstico de sífilis o lo que pueda yo hacer desde el punto de vista de un gerente de salud con esta información. Entonces, esto tenemos así. Entonces, una vez que nosotros tengamos todo diseñado, todo establecido. Esto incluso yo le puedo agregar logos, le puedo agregar fondos, le puedo agregar un montón de otros elementos que a mí se me ocurra, dependiendo de mi creatividad. Entonces, uno puede entrar a lo que, o sea, uno quiere cargar ya desde la compu, por ejemplo. Entonces puede ir a entrar datos. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? En entrar datos lo que hacemos es abrimos los formularios. Vamos a abrir un formulario, vamos a buscar. Esto, acá no sé si están viendo. Estos son, por ejemplo, los módulos que preestablecidos que tenía ya el EpiInfo, que se utilizan, por ejemplo, en Estados Unidos. Por ejemplo, fichas de notificación de cólera, ficha de notificación de VIH, para E. coli, para lo que serían, por ejemplo, salmonelosis, para nutricionales, H1N1, muchos, hay muchísimos módulos que uno puede. Por ejemplo, les voy a mostrar nosotros vamos a abrir, este es para VIH, entonces, aceptar. Entonces, esto ellos utilizan como ficha de notificación para lo que sería, ahí está. Entonces, esto ellos utilizan para como ficha de notificación de reporte de casos de adultos con VIH. Hay, como les dije, un montón de módulos y nosotros esto podemos implementar en los hospitales. Hay versiones en español e incluso si cada uno quiere trabajar, puede diseñar su propia ficha de notificación, porque cada ficha de notificación sabemos que depende mucho del contexto de cada región para poder ser diseñado y ser validado, porque eso es lo que queremos, que la información que nosotros podamos recuperar o generar sirva para cada país.
Entonces, acá, por ejemplo, tenemos esto, así. Creo que son dos páginas, ¿sí? Dos páginas. Uno tiene preestablecido, entonces uno pone así, pues en el caso uno, hoy, le vamos a marcar, le vamos a poner que es hoy, le vamos a poner que tiene SIDA, que se hizo el nombre, y acá, por ejemplo, edad, le vamos a poner que no sé cuánto tiene, 8, hoy. Después que es latino, acá pone raza, por ejemplo, que es, poner que es blanco, entonces vamos a llenar los datos. Acá, por ejemplo, podemos poner que es bisexual, o sea, lo que se quiera. Entonces, vamos a decir que ya llenamos esto. Acá, por ejemplo, menciona que es para mayor o igual de 13 años con el diagnóstico. Seguro que hay otro para niños. Entonces, una vez que nosotros hayamos llenado todo esto, le ponemos y queremos llenar otro. Podemos poner, por ejemplo, nuevo registro. Entonces, al poner nuevo registro, se pone totalmente en blanco y nosotros podemos eh, en el caso número tanto, vemos, por ejemplo, que es de hoy, vemos si es VIH, si se realizó el test, los nombres, todo lo que se me ocurre. Entonces, esto queda guardado así y ya está. Entonces, uno puede poner ahí todos los casos que pueda existir. Entonces, acá este ya por defecto, para la práctica, ya está cargado unos cuantos. Acá podemos ver que se cargaron ya 360 datos a RAR ya y se puede analizar con fines didácticos. Entonces, de la misma manera funciona en el teléfono. Uno una vez que crea su formulario, pasa a su teléfono o a su tablet o al dispositivo que uno quiera utilizar, entonces ya va a lo que sería introducir datos, que sería en este caso aquí, a ver, entrar datos, uno entra y elige el formulario. Entonces, una vez que uno elige el formulario, ya puede cargar y una vez que uno sale, ya queda directamente guardado. Ya no hay problema en eso. Entonces ya quedó guardado, ya está en los dispositivos y ya se puede analizar. Algo que les había comentado también es que el EpiInfo también tiene un módulo que sería el de StatCal. El módulo de StatCal lo que tienes, por ejemplo, para hacer cálculos del tamaño de la muestra. Entonces, podemos ver acá tenemos el módulo para calcular tamaño de la muestra. Por lo general, por defecto, ya el EpiInfo trae este que sería 6,9, que es que para representar que es una población infinita. Entonces, cuando no conocemos el tamaño de nuestra población, utilizamos, por supuesto, población infinita. Entonces, después ya lo que serían, por ejemplo, proporción esperada, errores y demás cosas que están preestablecidas. Entonces, nosotros queremos saber más o menos cuánto de pacientes tenemos que reclutar para que nuestro estudio sea, para que nuestro diagnóstico tenga validez, sea estadísticamente representativo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a revisar la literatura y voy a ver, por ejemplo, lo mismo para este caso de sífilis vamos a hacer. Entonces, acá en Paraguay es de 4,4 la prevalencia de sífilis materna. No sé ahí cuánto sería, pero podríamos utilizar, por ejemplo, eso. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vemos que es 4,4. Podemos dejar un error de 5, que esto es aquello, podemos dejar nada más. Y no conozco yo mi población, entonces le dejo así. Entonces, con un nivel de confianza, con un intervalo de confianza del 95%, necesito aproximadamente 378 mujeres embarazadas para hacer, o sea, para que el valor que me otorgue mi estudio tenga la validez necesaria. Entonces, tiene ese módulo que podemos utilizar. Lo mismo, por ejemplo, para tablas 2x2. Si yo, por ejemplo, aquí puedo hacer mis cálculos, entonces, esto sería la exposición y esto sería siempre los resultados, ya que están ahí en nuestra tablita 2x2
que por lo general utilizamos para hacer, por ejemplo, los cálculos de riesgo, para oportunidades, para razones de prevalencia que uno puede utilizar. Y esto tiene estratificado hasta 8 niveles, que son ya los estratos que utilizamos para los distintos tipos de muestreos que tenemos. Entonces, está eso para hacer cálculos del chi cuadrado, para hacer, por ejemplo, casos y controles. Acá tenemos, o sea que hay una gran cantidad de recursos también que nos permiten. Después tenemos, esto es para crear mapas que podemos entrar. Entonces, hay que seleccionar, tiene por supuesto, este tiene que estar, tenemos que descargar las capas de cada país. Entonces, uno puede hacer también eso. Pero lo que a nosotros nos interesa otra vez también es la parte de análisis de datos, que tiene dos formas de hacer. Uno que es mediante el tablero clásico, que es lo más sencillo, que nosotros le damos clic y nos, nos abre de esta manera y acá nosotros podemos hacer los análisis. Entonces, acá hacia la izquierda tenemos lo que serían todos los comandos que nosotros podemos utilizar para hacer el análisis. Entonces, tenemos, por ejemplo, abrir o importar. Y aquí al poner abrir o importar, lo que hacemos es podemos nosotros traer nuestra base de datos, puede ser la encuesta misma que habíamos elaborado, puede ser, por ejemplo, otro archivo. Vamos a suponer que a mí me interesa o me interesó hacer en tipo, por ejemplo, hacer en Excel, porque me es más fácil hacer en Excel, o incluso puede ser que a nosotros ya directamente nos toque la parte analítica y eh, entonces nos dieron una base de datos en Excel. Entonces, lo que hacemos es, en ese caso, elegir nada más qué tipo de archivo tenemos, qué tipo de base de datos tenemos. Entonces, a nosotros nos dieron en Excel. Entonces, vamos a buscar algún archivo que esté en Excel. Entonces, le ponemos navegar. Entonces, podemos buscar, ¿no? En Excel eso. Entonces, vamos a buscar otro archivo, este por ejemplo. Nos saca y ya directamente. Una vez que aparece así, ya importó nuestra base de datos. Entonces ya tenemos nuestra base de datos. Aquí lo que podemos hacer son montón de observaciones y podemos revisar qué tal está nuestra base de datos. Entonces le ponemos listar y al poner listar lo que va a hacer es nos va a mostrar nuestra base de datos y vamos a ver qué tal está. Entonces vemos cuántas variables tenemos. Este es sobre lo que sería, a ver, este es un estudio sobre óbito fetal, sería, sí, sobre óbito fetal. Entonces, se vio, por ejemplo, edad de la madre, estado civil de la madre, gestaciones, paridad, abortos, óbitos previos, procedencia, nivel educativo, etcétera. Entonces, una vez que nosotros tenemos, podemos hacer ya lo que se nos plazca. Por lo general, lo primero que hacemos es le ponemos listar y este listar es para ver en qué estado está. Y también nosotros podemos hacer otras modificaciones. Por ejemplo, nosotros queremos crear variables, por ejemplo, entonces nos vamos a lo que sería definir y ahí vamos a poner el nuevo nombre de la variable, por ejemplo, puede ser una edad agrupada. Esta edad agrupada lo que va a hacer es que la edad que ya tenía me va a agrupar dependiendo de cuánto en cuánto. Entonces, una vez que yo tenga esto, por ejemplo, selecciono que, a ver si tengo acá la edad. Perdón. Entonces, asignar eso. Bueno, entonces, una vez que yo tenga creado el nombre de la variable, lo que hago es recodificar. Entonces, quiero que de edad
pase a edad agrupada que yo creé. Entonces, le puedo poner, por ejemplo, rangos. Que comience, no me acuerdo la edad mínima, pero puedo hacer que sea de 5 en 5. Entonces, para esto es necesario que yo revise mi base de datos y vea la edad mínima. Entonces, ¿qué voy a hacer primeramente? Voy a ver, por ejemplo, la frecuencia. Voy a ver la frecuencia de las edades para ver un poco qué tal están. A ver, la edad mínima es 13 y la edad máxima es de 45. Entonces, voy a recodificar. Entonces, quiero que de edad se transforme en edad agrupada. Hago en rangos, dijimos que en 13, el último era 45 años y queremos que se agrupe de 5 en 5. Entonces, aceptar y ya me hizo la división. Entonces, acepto esto y ya está dividido. Ahora yo puedo hacer los análisis. Entonces, acá en estadística tengo todo lo que es estadística descriptiva, lo mismo que gráficos tengo en esta sección. Entonces, por ejemplo, las frecuencias que son para las variables cualitativas. Acá no importa, por ejemplo, si las variables cualitativas son nominales, ordinales, dicotómicas o la clasificación que yo quiera. Para este caso no importa tanto. Sin embargo, para más adelante sí va a importar. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver de nuestra edad agrupada para ver cómo quedó. Entonces, que ya se convirtió en una variable derivada, porque nosotros de una variable cuantitativa, que era la edad en años, pasamos a una variable cualitativa, porque los agrupamos. Entonces ponemos aceptar y nos aparece de esta manera. Entonces, de 13 años tenemos 1 menor o igual a 13, donde tenemos mayor cantidad es aquí de 23 a 28 años, con un 70, con un 33,49%. Entonces, podemos ver así. Después podemos ver las otras frecuencias. Por ejemplo, queremos ver, a ver, el estado civil y queremos que este estado civil nos muestre por abortos. Entonces, podemos aceptar y nos va a aparecer aborto cero sería aborto sin aborto y aborto uno sería con aborto, o sea, abortos sí y no. Entonces, en este caso podemos ver que de los que tuvieron aborto, acá te falta renombrar, pero uno es soltero, casado y el 4 es divorciado. Entonces, de los que tuvieron aborto, el 42% era casado, por ejemplo. Después tenemos lo que serían lo que son las medias, que son ya para sacar lo que es la media de tendencia central o la media de dispersión. Y aquí, por ejemplo, seleccionamos. Nosotros podemos sacar, recuerden, lo que serían las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión directamente solamente, mejor dicho, de las variables cuantitativas. Entonces, solamente de números nosotros podemos sacar lo que serían las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Entonces, en este caso tenemos de la edad y le ponemos aceptar y nos muestra de esta manera. Entonces, aquí nos sale el promedio, que es la media, nos sale la varianza, nos sale el desvío estándar, nos sale la mediana, que es el 50%, nos sale el mínimo, la moda, la máxima, 25%, nos sale toda esta información. Sin embargo, nosotros queremos, por ejemplo, solamente una información, un tipo de variable, por ejemplo, y podemos agrupar incluso si es que nos interesa. Por ejemplo, podemos de la edad, de la variable edad, queremos solamente, a ver, el valor del desvío estándar. Entonces, le pongo esto que queremos a ver, de acuerdo a la edad. Entonces, nos saca, a ver otra vez. Bueno, quiero el desvío estándar de la variable edad, agrupado si es que tuvo aborto.
No sale. Bueno, no importa. De esta manera, nosotros podemos hacer, incluso si es que queremos tablas, por ejemplo, este tipo de tablas lo que muestra es, podemos hacer relaciones. Por ejemplo, queremos ver si es que la escolaridad estuvo relacionada con, a ver, con el óbito fetal, a ver, con el aborto. Entonces, hacemos así y nos saca de esta manera, y nos saca el valor del chi, demás cosas, y aquí es imposible calcular porque son números de abortos. Entonces, cantidad de abortos. Entonces, se pueden hacer varias relaciones entre los distintos tipos. Incluso podemos hacer gráficos. Lo que tengo que hacer es, voy al módulo de gráficos, de ahí del módulo de gráficos, elijo qué tipo de gráficos quiero. Por ejemplo, quiero lo que sería el pie, tipo de gráfico circular, tipo torta, redondo, diagrama de sectores o el nombre que quiera. Quiero ese tipo de gráfico. Selecciono qué variable, por ejemplo, puede ser la escolaridad. Y aquí pongo el título. Puede ser distribución de las variables de acuerdo a la escolaridad. Ya de las madres, mejor dicho, de las madres. Entonces le pongo a aceptar y esto me va a generar ya el gráfico. Esto me muestra así el gráfico que yo puedo cambiar de colores, puedo copiar, puedo hacer lo que se me plazca. Después de eso, tiene ya otros modelos un poco más avanzados que en realidad serían de estadística media más bien, no son de estadística bastante avanzada. Sin embargo, podemos hacer, por ejemplo, tablas de podemos hacer, por ejemplo, cálculos de supervivencias, regresiones logísticas, regresiones lineales, que por supuesto dependen ya del diseño de mi investigación o de la intervención que yo quiera estar planteando. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que sería análisis. Luego, para ver lo que sería el tablero visual, nos vamos al tablero visual. ¿Y qué es lo que tiene esto? Seleccionamos una base de datos y el análisis es dinámico. Entonces, lo que hace es, por ejemplo, yo puedo ir agregando, acá tengo de todas las variables y voy agregando, a ver, puedo hacer el análisis de las variables acá, puedo editar las variables acá. Entonces, quiero las frecuencias de aborto, de escolaridad, gestaciones, ok. Y me saca de esta manera. Entonces es más dinámico y yo puedo ver de manera más rápida. Entonces le pongo, quiero lo que sería, por ejemplo, calcular tamaño de la muestra o cálculos 2 por 2. Entonces ya me saca acá, voy directamente y coloco donde se me plazca y hago ya directamente mirando acá. Por ejemplo, puede ser que acá mire, puedo rellenar con los valores que esté. Entonces ya directamente me saca de esa manera los valores, todo eso. Entonces, nada más que eso es lo que hace esto, genera que sea más rápido y puedo ir explorando. Puedo hacer, por ejemplo, la parte del, del estado nutricional. Por ejemplo, puedo ver acá todos los que hay, de acuerdo a los, eh, por ejemplo, índice de masa corporal por edad, de acuerdo a circunferencia, perímetro cefálico, todo eso puedo calcular acá. Puedo calcular, por ejemplo, chi cuadrada de tendencias y acá los análisis, otros análisis están disponibles. Incluso, por ejemplo, puedo hacer gráficos, puedo sacar otros análisis y demás. Incluso tiene una característica de lo que sería nube de palabras. Esto, por ejemplo, es útil para hacer, por ejemplo, para determinar tendencias, lo cual no, en este caso nosotros no tenemos porque tenemos todo en números, entonces ahí no tiene tanta relevancia. Sin embargo, para otros tipos de estudios, por ejemplo, son relevantes. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda.
para que podamos resolver. Esto es así una pincelada global rápida de lo que es EpiInfo. Yo los invito a que puedan descargar y practicar EpiInfo. Incluso pueden, como les dije, ver los recursos disponibles, la información disponible en lo que sería internet, en la página de EpiInfo luego, de CDC mejor dicho. Entonces uno puede encontrar ahí un montón de información y cualquier consulta, por supuesto, que me pueden hacer también a mí, me pueden escribir y para que les pueda ayudar a resolver algunas dudas que puedan surgir. A ver, ¿alguien tiene alguna consulta? Yo sé que es mucha información en poco tiempo, pero en casi una hora hemos dado un recorrido general sobre lo que sería EpiInfo. No Listo, doctor. sé, qué pena molestar. ¿Hay posibilidad de pronto de que tengamos acceso a la grabación para después como hacer el paso a paso? Porque pues lo que decía Aldo casi un momento, digamos que es tanta información que uno trata como de irlo haciendo al paso, pero no logra perderse. Claro. No sé si haya Y, posibilidad. y eso depende ya de los organizadores. De mi parte no hay ningún problema. Por supuesto, puedo dejarles acá mi correo si es que alguien tiene alguna duda. Acá consulta, por ejemplo, Víctor, ¿cuál es mejor, EpiInfo o SPSS? Bueno, en cuanto a lo que es el mundo de análisis, ya si entramos a estadística pura, a bioestadística, mejor dicha, hay ciertas jerarquías entre los paquetes de análisis. Por ejemplo, los que son de menor nivel de complejidad, está, por ejemplo, EpiDat, que es así súper sencillo. Después está EpiInfo en segundo nivel. Después de ello está lo que serían podríamos llamarle de gama media. Y ahí en gama media está SPSS. O sea que SPSS es, está en un nivel un poquitito más alto que el EpiInfo. Solamente que el SPSS es, hay que pagar, hay que comprar la licencia. Entonces, ahí ya la diferencia muchas veces, si es que, por ejemplo, en nuestra universidad o nosotros no tenemos la posibilidad de comprar, entonces una opción que podemos hacer es irnos al EpiInfo a hacer el análisis. Entonces, nos vamos a hacer el análisis en EpiInfo nada más. Pero la dificultad que tiene es que EpiInfo tiene ya fallas o no soporta mucha cantidad de información. Por ejemplo, si nosotros tenemos una base de datos de 100, 200, 500 incluso, ahí sin problema podemos analizar. Pero si es una base de datos y yo quiero análisis más pesados, por ejemplo, quiero hacer modelos multinivel, quiero hacer, por ejemplo, análisis de componentes principales, o yo quiero hacer análisis más pesados. Entonces, para estos elementos ya no tiene el EpiInfo y ya le queda grande más o menos eso. Entonces, le decía, está SPSS. SPSS tiene una versión libre, tiene una versión libre que es muy similar al SPSS que se llama PSPP, que es una versión libre similar al SPSS. Entonces, una vez después de pasar estos niveles, tenemos al Stata, que es de gama media alta sería. Entonces, el Stata es un paquete muy flexible también, muy interesante, que ya tiene incorporado muchísima parte de estadística pesada. Uno puede hacer lo que serían regresiones logísticas con mucha fuente de información. Puede hacer metaanálisis, incluso puede hacer todo lo que sería análisis multinivel y demás, puede hacer completito. Después de eso están los de gama alta, que ya está R, que es uno de los más altos exponentes de esto. Sin embargo, el paquete R, R Commander, lo que hace es que utiliza ya lenguaje de programación, que en este caso se llama R, y hay que conocer un poco más de estadística porque hay que saber hacer ciertas ecuaciones y demás para poder hacer los análisis. Después de esto hay otro que se llama, hay uno que salió recién, no sé si recién también, pero he visto que ahora tienen bastante peso, que es el Julia o Julia,
y hay otros también que se suelen utilizar bastante que hay. La diferencia con el Stata, William, es que el EpiInfo, uno es libre, otro que se centra más para estudios epidemiológicos, y el Stata, como les mencioné, ya tiene ya elementos de estadística más avanzada, más profunda, que uno puede, o sea, que uno puede utilizar para hacer ya análisis más avanzados. Y también que el Stata sí ya soporta muchas fuentes de información ya. Creo que no sé cuánto es ahora su límite, la versión 16 que salió, no les quiero mentir, pero ya soporta. Entonces, además que el EpiInfo es más amigable, es entrar acá arriba, es tocar esto, nada más. En cambio, con el Stata hay que manejar un poco, por ejemplo, sobre los comandos, ciertas cuestiones un poco más técnicas. Nada más que eso, pero si es que ustedes quieren, por supuesto, el Stata es buenísimo para aprender. Yo utilizo Stata prácticamente en todo, entonces es muy interesante que ustedes también puedan aprender Stata. ¿Alguna otra consulta? No, señor, de mi parte, no. Gracias. Genial. Listo. Bueno, recuerda a los participantes que el link de asistencia ya fue enviado, también la palabra clave para que la puedan colocar. Todos los talleres los estamos subiendo al canal de YouTube de Consejería Zona C, Celsosen, y igualmente esta clase también la subiremos. Bueno, si no hay más preguntas, creo que podemos dar por finalizado. Agradecerle a todos los asistentes. Muy agradecido con usted, doctor Carlos Ríos, y esperamos contar en próximas ocasiones con su intervención en próximos eventos. Genial, muchas gracias a ustedes por su participación, por la invitación también. Muy contento de trabajar siempre con ustedes y pueden contar conmigo para lo que necesiten. Siempre estoy muy predispuesto para ayudar. Entonces, muchas gracias nuevamente. Acá en Paraguay es Día de la Amistad, no sé si en otro lugar es así. Entonces, feliz Día de la Amistad a todos, que pasen bien. Entonces, hasta pronto.